somos arqueólogas o historiadoras. Y muy rara vez sucede esto que lees algo en un documento y vas y sabes qué buscas y lo encuentras donde debe estar. Esa coincidencia es muy rara realmente. Cuando llegamos a Cotasacha, ya era la tarde del segundo día del viaje. Sabíamos que tenía que estar ahí. Mi nombre es Vera Tiuleneva. Para Perú y Latinoamérica mi apellido es un poco exótico porque yo nací en Rusia y viví en Rusia hasta los 25 años, estudié mi primera carrera ahí. Soy historiadora de arte, antropóloga y historiadora. Mi proyecto en Bolivia el año pasado precisamente fue vinculado con todo este tema de las relaciones entre las tierras altas y las tierras bajas, las leyendas que circulan en ambas direcciones. Y es una zona fronteriza, el lugar donde fuimos, zona fronteriza entre naciones, los grupos étnicos andinos y la Amazonía, las tierras bajas, un lugar donde llegaron los incas, pero su presencia no está muy bien documentada. El proyecto se llamaba Apolo 13 y en un inicio era obviamente una broma porque el pueblo de donde salimos se llamaba Apolo, el año era 13, por eso era Apolo 13. El equipo consistía de 4 personas, yo era la directora del proyecto, con nosotros iban 2 pobladores de Apolo, don Agustín Zambrana, el guía, y su asistente don Hilarión Sea, y bueno, mi amigo camarógrafo y fotógrafo Rodrigo Rodríguez, quien se apuntó para este proyecto en realidad con muy poco tiempo de anticipación y la decisión fue muy rápida, entonces él ni siquiera sabía exactamente en qué consistía el trabajo, pero vino con su cámara y con el trípode. El camino era medianamente transitado 2, 3, 4 veces al año, por ahí van turistas, pero de los más atrevidos y más, digamos, dedicados a temas de turismo de aventura, es decir, las antigüedades, los restos arqueológicos no les interesan mucho. Pero nosotros precisamente fuimos con la idea de documentar el camino y encontrar los vestigios de la cultura inca o de, bueno, algunas otras evidencias prehispánicas. Y como digo, la existencia del camino ya era conocida, entonces ya sabíamos que íbamos a encontrar material importante, pero lo que no sabíamos es si íbamos a encontrar algo más. Y ahí entran en el escenario los documentos históricos. Y los documentos históricos, algunos de ellos dicen que en esta zona existía un punto, no se sabía de qué carácter, si era una ciudad, si era una fortaleza, si era un
bueno, un tambo, una estación sobre el camino, pero se sabía su nombre, se llamaba Ayavirizamo o Ayavirizama. Y ya los historiadores en el siglo XX suponían que esta fortaleza, o bueno, lo que encontramos era fortaleza, pero no se sabía qué exactamente era. Algunos suponían que era un centro administrativo inca, es decir, que era algo más grande, pero que estaba ubicado justo en este lugar, sobre este camino sobre el que... Los pasos fueron los siguientes. Primero, la directora de FOBOMADE, Patricia Molina, me puso en contacto con algunas personas en Apolo, incluyéndolo al guía. Con él coordinamos con anticipación el trayecto, la cantidad de días que iba a llevar el viaje, todo lo que necesitábamos. Después yo llegué a La Paz y ya de La Paz salí a Apolo, y en Apolo ya hicimos toda la preparación logística, y también empecé a indagar si alguien sabía algo de este camino. Obviamente muchos datos me dio el mismo guía, pero además de eso teníamos que encontrar otra gente que tenía otros datos, y encontramos a pobladores de Apolo que conocían el sitio arqueológico, y ahí ya confirmamos la existencia de Ayavirizama, pero bajo otro nombre, porque ahora lo conocen bajo el nombre Cuchihuañi o Cotasachi. Y ya en ese momento, antes de salir de Apolo, ya sabíamos que probablemente íbamos a toparnos con algo interesante. Bueno, el camino hasta el mismo sitio arqueológico en realidad no es tan largo ni es tan difícil. Saliendo de la comunidad de Machua, que es una comunidad, la última comunidad subiendo la sierra, es decir, el último punto donde llega el carro, de ahí hay que caminar, hay que trepar cerros. Entonces, saliendo de Machua eran 2 días de caminata, a paso no muy rápido. Pero en realidad era la parte más fácil del camino. Llegando al sitio arqueológico, entramos desde la puna a la selva, ya prácticamente al bosque, y después de eso caminamos otros 8 días, y un día entero nos quedamos en el sitio, porque queríamos documentarlo bien, aunque bueno, no era del todo posible porque estaba muy cubierto por la vegetación, estaba muy poco visible. Para hacer siquiera un croquis, un mapa respetable de este lugar, hay que emprender una limpieza bastante exhaustiva. El lugar no es un Machu Picchu, no son ruinas espectaculares, no es una ciudad perdida, es una fortaleza relativamente pequeña. Existen varias fortalezas en las fronteras del Imperio Inca, en las fronteras orientales, y esta probablemente era una de ellas que controlaba el camino, el acceso desde la selva a la sierra y viceversa. Y después de pasar este sitio arqueológico, caminamos por esta misma ruta otros 8 días, como digo, entonces todo el viaje en total, 2 días previos, el día en el sitio y 8 días después, 11 días en total. Y la segunda parte, que iba por la selva alta y después ya por la selva baja, era la más difícil probablemente, porque el camino inca que existe, sobre el que está el sitio arqueológico, está mucho mejor conservado en las alturas, en la primera parte del trayecto, y después está muy deteriorado. En muchos lugares simplemente se pierde y teníamos que tomar unos cortes, unos atajos que eran horribles. Francamente, sin los guías obviamente no habríamos jamás pasado por ahí. Y más yo diría que llevó tiempo superar todas esas dificultades logísticas y geográficas, porque
simplemente el camino ya prácticamente no se veía, por tramos pequeños aparecía y después volvía a desaparecer. Bueno, el primer paso obviamente es publicar los resultados, porque mientras los resultados no están al acceso de otros investigadores y del público, como que es poco nuestro mérito. Por eso también estamos haciendo este documental, porque queremos llamar atención a este lugar y dejar un registro. Entonces, por mi lado, yo sigo escribiendo el informe, ya está lista la parte principal, pero como suele suceder en las investigaciones, ni bien terminé esa primera parte, ya la envié a FOBOMADE para la publicación, pero surgió otro material muy interesante donde se menciona este sitio, una de las primeras expediciones españolas que entró en esa zona, que dejó unos breves pero informes que mencionan este sitio con su nombre antiguo, con su nombre de los tiempos de la colonia temprana, Ibirizamo. Entonces son documentos que obviamente hay que incorporar en el informe, y ya con todo eso va a salir un libro de tamaño respetable que va a hablar de este hallazgo y de todos los asuntos circundantes. Y otro tema sería, pero es un tema ya muy a largo plazo, la conservación y la futura investigación de este sitio, porque bueno, obviamente por factores naturales y también por la actividad humana se está deteriorando tanto el camino como el sitio arqueológico, y lamentablemente si no se toman medidas para su conservación va a desaparecer de la faz de la tierra dentro de unos 50 años. Las raíces de las plantas generalmente es una de las cosas más dañinas para sitios arqueológicos en el contexto del bosque. Y por la actividad humana también, porque hay ganadería a pequeña escala y a veces entra ganado, queman el monte, con eso el deterioro es mayor. El camino se derrumba, se cierra, caen pedazos grandes, se tapa con la vegetación, caen árboles encima y ya pronto no se va a ver por dónde iba esta ruta. Y bueno, el gobierno boliviano debería en algún momento tomar iniciativa y quizás juntando esfuerzos de varias instituciones, por ejemplo el Parque Madidi, en el territorio del cual está el sitio arqueológico y el camino, quizás bueno, el Ministerio de las Culturas de Bolivia y quizás alguna institución más, FOBOMADE podría también apoyar probablemente, podrían de alguna manera darle mantenimiento y abrir unas nuevas perspectivas para investigación.